Amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast ¿Por qué eres lo que eres? Hoy tenemos una invitada súper especial, Dene Bacajigas. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy emocionada. La verdad es que sí, padrísimo que hayas podido venir para platicar un poquito de tu experiencia en el fútbol. Oye, cuéntame un poquito de tu infancia, tu contacto con el fútbol, tu familia, ¿tienes hermanos? Pues mira, yo nací aquí en México y cuando tenía un año mis papás se fueron a ver a Cancún, entonces nos fuimos a vivir para allá, crecí prácticamente allá. Mi familia es súper deportista, mi papá esquiador de agua, Ok, estuvo como en 5 o 6 mundiales, mi mamá pues no deportista de alto rendimiento, pero sí era tenista, mi hermana estuvo en la gimnasia y pues como yo soy la hija chica, yo seguía los pasos de mi hermana, ujú, pero no me gustaba mucho la gimnasia, entonces después mi mamá me metió al tenis y como que tampoco, o sea, cada vez que quería ir a entrenar era un drama o así. ok, Ya mis papás desesperados de que, ¿qué quieres hacer? Pero imagínate, yo empecé a jugar hace 22 años, más o menos, no había fútbol femenil. O sea, claro. entonces cuando yo le digo a mi mamá, quiero jugar fútbol, bueno, casi le da Ya un me imagino. infarto. O sea, Pero todos deportistas, o sea, sí les gustaba el deporte, lo sí, apoyaban. sí, sí, Okey. sí, sin duda. Creo que fue una parte padre de mis papás, como que intentaron que el deporte, la disciplina y todo esto nos alejara de los vicios. Okey, O sea, claro. nos dijeron, o sea, las vamos a apoyar en todo, pero tienen que ir de la mano del deporte. Muy bien. Y creo que sí, el deporte te da cosas que no te dan otras cosas. Claro. Pues yo creo que esa es la parte más importante del deporte, ¿no? Que cuando creces te da esta disciplina y estos valores diferentes a estarte metiendo en fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sin duda. Y pues así, entonces, así llegué al fútbol. Evidentemente empecé a jugar con niños, no había Claro. fútbol femenil en Cancún. Pero empezaste a jugar con niños en la primaria, En la primaria, cuando okey. tenía 8 años, Ujú. empecé a jugar, no sabía nada. Me acuerdo que antes de mi primer entrenamiento, mi papá me llevó al parque que estaba cerca de mi casa y me empezó a explicar cuál era la interna, cuál era la externa, Okey, cómo tenía que correr. O sea, desde chiquita, como que mi papá no tuvo niños. ya. Entonces, a mi hermana sí fue como gimnasia, ballet, baile, todo, tutú, Ujú. y como que yo la segunda, mi papá dijo: "Me faltó el niño". Entonces, a mí siempre me puso con los carritos, con las pelotas, con el bote del balón y así. Claro. Entonces, pues sí, acabé yo jugando fútbol. Muy bien, qué padre. Oye, y en ese momento me dices, en la primaria no había ningún equipo femenil, o sea, en otra escuelita o algo no había. No, no había. Al principio no, como que ya empezaba, ya Ujú. veías en los equipos como 2 o 3 niñas o así. Mis primeros 2 años jugué con puros niños. Okey. Incluso después ya se abre el fútbol, bueno, equipos de fútbol femenil. Yo me cambio de escuela para estar en el equipo de Ah, estando en Cancún en todavía. Cancún, ajá, Okey, estando en Cancún para tener un equipo de niñas y extrañaba jugar con los niños, la verdad. O sea, yo le pedía a mi entrenador, que fue mi entrenador de toda la vida, de que me dejara seguir jugando con los niños. claro. ¿Por Entonces, qué? ¿Porque daba mucha diferencia que tú jugabas muy bien o qué sentías? pues mira, cuando empecé a jugar no sabía nada. Evidentemente, algo tuve que aprender porque Claro, aunque sea a correr o a chocar, no sé, pero no sé, como que me encariñé mucho con esa parte. Obviamente, los niños son más toscos, son más rudos, claro, y las niñas, pues, estaban empezando. Haz de cuenta que yo llevaba como 2 años de ventaja. Entonces, yo decía: "Sí, obvio quiero estar con las niñas, pero también quiero seguir aprendiendo de este lado". claro, Ya hubo un punto ya cuando, o sea, los temas físicos, el cuerpo y todo va cambiando, que ya me dijeron: "Pues, hasta aquí llegaste con los niños", y ya me quedé con las niñas feliz de la vida. oye, ¿y estabas en Cancún y viviste primaria, secundaria y luego te regresaste o cómo fue? No, estuve en Cancún, obviamente, primaria, secundaria, prepa, y ya Okey. cuando me vine a estudiar a la universidad. Ujú. Normalmente en Cancún, se acostumbra a que todas las generaciones, o el 80% de las generaciones salgan a estudiar. Normalmente es Monterrey, Guadalajara, México, Ujú. Querétaro. Entonces, ¿Y por qué decidiste México? no, la verdad es que yo no lo decidí. Mis papás se separan, Okey. yo me quedo a vivir en Cancún con mi papá y pues como que estaba muy apegada a él. Mi mamá me dijo: "No me importa lo que hagas, o sea, tienes que salirte, tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que ver otras cosas". En ese momento yo no lo entendía. Yo decía: "¿Por qué me quieres sacar de Cancún?". Yo era muy Claro, feliz ¿tenías allá. 16, 17 años por ahí? 17 años, ajá. 17 años, okey. Me dijo: "Bueno, tómate un semestre sabático". Ujú, Mi excusa era que no sabía qué quería estudiar. Entonces ujú. yo decía: "Es que no sé qué quiero estudiar". Me dice: "Tómate un semestre sabático, piénsalo,
pero en enero, o sea, te vienes a México, sea lo que sea. Y pues así fue. Yo en ese semestre sabático, pues decidí hacer una ruta de cenotes, entonces me conocí todos los cenotes de Cancún. Qué padre. ¿Y aprendiste a bucear y No, algo así? No. no, no, no. Okey, Era el pretexto, la verdad, pero no. Y ya en enero, pues me vine acá a México a estudiar la universidad. okey. ¿Y ¿a qué universidad estudiaste? Estudié en la Náhuac del Sur, La Náhuac del Sur. Relaciones Internacionales, Muy bien. y pues, obviamente me becaron por el Eso fútbol. te quería preguntar. Eso fue padre, ¿no? Que te becaran por el fútbol. En ese momento como que yo estaba muy saturada del fútbol, o sea, desde Cancún como que tuve todos los años de selección, del estado, nacionales, estos fueron como 8 años. En uno de esos torneos me ven de selección nacional, Ujú, vengo aquí a convocatorias con la sub-17, eh, y como que hubo algo en el ambiente, tuve ahí un tema con un directivo, entonces como que acabé muy decepcionada del fútbol. ujú. Entonces dije: "No, pues ya", no había fútbol femenil, no había liga O profesional. sea, esa parte fue la primera vez que tenías contacto con un poquito de fútbol más profesional, por así decirlo, cuando vienes a la sub-17 de México. Ajá, es que a ver, profesional, pues no, porque estuve, o sea, en la selección de Quintana Roo como 8 años, entonces sí había Ujú. cierta formalidad, había Okey. entrenamientos, había competencias, te concentraban, todo esto, Ah, ¿no? okey. Pero ya como tal, el salirme de mi casa, vine aquí como a 3 convocatorias, la primera fue de 1 semana, la segunda 2 semanas, la tercera me parece que ya era antes del mundial de Azerbaiyán, y pues no, el ambiente era muy complicado, a mí no me Ujú. gustó, lo hablé con un directivo en su momento y pues me dijo: "Está bien", o sea, yo le dije: "Quiero regresar a mi casa, no estoy cómoda, pasan ciertas cosas, no estoy cómoda". Okey. Y me dijo: "Si tú te vas, pues yo me encargo que no regreses a selección nacional". En su momento, pues tienes, que 15, 16 años, no Claro, te no piensas asustas. en las consecuencias. Y yo le dije: "Sí, no, yo voy de regreso a mi casa". Claro. Entonces, como que en ese momento, al no haber una liga profesional o no haber un escenario para las mujeres en ese momento, pues, como que acabé un poco decepcionada. Mi mamá me dijo: "Pues aprovecha que ya jugaste fútbol la mayoría de tu vida y Ujú. trata de conseguir una beca, esto, no sé qué". Y pues así llegó a la náhuac. Okey. Aprovechaste que ya tenías experiencia en el fútbol para tu beca en Ujú. Anáhuac. Y ahí fue que te viniste a vivir con tu mamá a la ciudad. No, me vine a vivir, con mi familia, no, mi Okey, mamá en ese momento ya se regresó a vivir a Cancún, okey. eh, y pues aquí estuve, llego a la náhuac que me dicen: "¿Qué quieres jugar? ¿Fútbol rápido, fútbol soccer?". Ujú. En mi mente, como estaba tan cansada del fútbol, dije: "Fútbol rápido porque dura menos". Okey. Y pues ahí bueno, ahí me reencuentro con Ileana, que fue mi Entrenadora de entrenadora en Pumas, ¿no? Pumas, ajá. Ujú. A ella la conocí primero en selección, Okey. luego perdimos el rastro, que será 3 Ah, o años. sea, Iliana también la tuviste en la sub-17 de menores. Ajá, ella Ahí. estaba como ayudando ahí, era la Okey. responsable de nosotras, estaba aprendiendo también ahí, empezaba en el fútbol femenil. La conozco ahí, después, pues ya, o sea, me regreso a Cancún, pasa todo esto. Cuando llego a la Navac, yo no sabía que ella era la entrenadora de fútbol rápido ni nada. Ujú. Llego a fútbol rápido y pues ahí estaba ella. Okey. Oye, y estas concentraciones de la sub-17, ¿cuál era el objetivo? ¿Para llegar al mundial, para hacer, premundiales, o cuál era en ese momento? En su momento era el mundial de Azerbaiyán, híjole, te voy a Okey. mentir el nombre, no tengo las fechas exactas, pero Mm. era eso, o Eran sea, para los mundiales. O sea, ujú, iban en convocatorias para ir al mundial, ¿y exacto. fuiste al mundial? No, no fui. No fuiste por el tema este que dijiste: "Mejor me salgo, me regreso a mi casa". Como que dije: "No, pues qué bueno", digo. Oye, ¿y cuándo te enteras que a lo mejor se podía hacer una liga femenil en México? No, yo ya estaba en la universidad, creo que era como mi segundo año, Ujú. eh, y se empieza a hacer todo este ruido, que la liga profesional. En ese momento yo dije: No quiero, o sea, no quiero regresar al fútbol". Llegué a la universidad, estaba saliendo, estaba conociendo, como que Claro. toda mi vida estuve muy amarrada al deporte. Ujú. Entonces, como que llegué a México y, pues, fue conocer algo nuevo, ¿no? Hablaba con mis amigos de Cancún, con mi familia, y me decían: "Pues, ¿por qué no lo intentas? No te vas a o sea, no pierdes nada". Ujú. En ese momento llega Ile y nos dice a mí y a otra niña que sigue jugando en la liga profesional, Pati Jardón, eh, que iba a estar en Pumas, que no sabía de qué, no sabía si iba a ser secretaria, si iba, o sea, secretaria técnica, si iba a ser auxiliar, si iba a ser directiva, no sabía nada, Okey. pero que quería que fuéramos a hacer visorías. Y
Y pues después de O sea, que como, fueran a entrenar para ver si las ajá, o sea, no nos okey, aseguraban nada, pues ya quiero que vayan a hacer las pruebas, porque okey. así empezó la liga, como que, pues de la nada los equipos les dijeron: "Tienen que tener su equipo femenil", Ujú. entonces todos empezaron a mover, empezaron a hacer estas visorías y pues así llegué a cantera después de como 3 días que mi mamá me estaba terapeando de: O "Inténtalo, sea, te tú no vas a estabas tan arrepentir". convencida. No, no, yo para nada. A ver, también era muy incierto el hecho de que, pues, cuánto iba a durar, si iba a durar, qué, o sea, Claro. qué requería, qué no. O sea, al final creo que ustedes como futbolistas profesionales tienen esta formación de Sí. sub-15, sub-17, sub-23, o bueno, hoy sub-23, en su momento sub-20. Ujú. Nosotras no, nosotras veníamos de, pues, de jugar Sí, con no tus sabías a lo que amigas. ibas, No, no, no sabías a no. lo y ya te estabas acomodando en la escuela, ya todo te estaba cambiando, ¿no? No, y también, a ver, era un punto de decir, qué tan serio iba a ser. O sea, a ver, yo decía, pues, yo estoy en la universidad, Mm, cómo iban a estar los salarios, qué tan serio iba a ser, cuánto iba a durar, qué implicaba, todo esto, ¿no? Entonces, como que había cierta incertidumbre, sí. pero bueno, me convencieron. Y te quedaste. Acabé yendo a las visorías y yo me acuerdo que en el coche con mi mamá, pues, a ver, yo no soy una persona muy grande físicamente, Ujú. entonces venía en el coche con mi mamá y afuera de cantera había muchísimas niñas y yo le dije: "Mamá, regrésate en este momento, o sea, ¿qué hacemos aquí?". Yo veía todas muy fuertes, muy grandes, no sé. Claro, Y mi mamá me dijo: "Dina, ya estás aquí, no pasa nada, o sea, inténtalo". hazlo. Y pues sí, así llegué, desde el primer día nos pidieron, bueno, me pidieron a mí los papeles, pero pues era mucha incertidumbre porque ibas un jueves y te decían: "Pues te llamamos", y Ujú. pasaba una semana y a lo mejor no te llamaban y dices: "No, pues ya me ¿Y sacaron", cuánto así. tiempo duró hasta que te dijeron que sí? O sea, en general, el proceso de visorías duró, me parece, como 4 meses. Un buen. Iba y sí, tú pensabas que cada vez que llegabas iba a haber menos gente y como que no había más gente Había y más y más y más más y todo el más. tiempo. Al final creo que, a ver, el fútbol femenino en México fue creciendo muchísimo, y que se abriera esta oportunidad de una liga profesional y todo esto, Ujú, obviamente había muchísimas niñas que querían aprovecharla, muchísimas. claro, Entonces, pues se dieron cuenta de esto y cada día iban más y más y más hasta que por fin ya, o sea, formaron el equipo. okey. Oye, ¿y sentiste diferencia en cuanto a la competencia de cuando tú estabas, por ejemplo, en el equipo de Quintana Roo, a en ese momento en las pruebas en Pumas? O sea, ¿lo sentías más serio? Sí y no, o sea, sí, porque, a ver, ya implicaba el representar como una institución como Pumas, que ya tenía mucha historia, Ujú, como que la formalidad, todo esto, y no porque creo que mi entrenador o la persona que me enseñó a jugar fútbol en su momento siempre trató de darle esa seriedad. okey, Entonces, no nos preparaba, no sé, o sea, desde lo físico, o sea, lo táctico, nos hacía sesiones de video y todo esto. Entonces, un poco sí, por lo que representaba, por la pues historia del club y todo ese ujú, tipo de cosas, por lo que estabas representando en ese exacto. momento. Okey, entonces fueron 4 meses de pruebas y te dicen si te quedas, ¿cómo fue eso para ti? ¿Ya ahí sí ya te gustó o todavía lo dudabas? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, fue un proceso muy bonito porque fuiste conociendo a mucha gente. Creo que de mis mejores amigas, pues, salieron de Pumas. Hoy en día son las que tengo mucho contacto con ellas. Eh, pero si era una incertidumbre, un miedo, ya no había, anuncian que se iba a jugar una copa antes de que empezara como la liga en sí. Entonces, nos Okey, metieron a un torneo, que era la liga mayor, que era como la liga con mayor nivel, antes de que se iniciara el profesional. Entonces, okey, la jugábamos cada fin de semana y como que nos fueron preparando, entrenábamos en cantera, ganamos esa liga y ya después nos toca la copa. Era por sorteo y nos tocó un grupo durísimo, nos tocó América, Tigres, Monterrey y nosotros. okey. Ah, y era por grupos, no era de que jugaban una vez con cada equipo. No, la copa fue, haz de cuenta que una semana en Toluca. Nos concentraron a todos los equipos en Toluca. Era Okey. como un preámbulo para la liga. Ah, okey, ya te entendí. Okey. Eh, Como fue para irse adaptando a los equipos, Ajá, al fue como el juego. primer torneo oficial Okey. en 2017. Ujú, Y pues sí era por grupos y pasaban solo los 2 mejores equipos, o sea, los que hicieran más puntos ujú. y que tuvieran diferencia de goles Okey, mayor. Pasó Pachuca y Tijuana, okey. eh, y ganó Pachuca por goleada, como 13-2 o algo así. Eh, Oye, y ese proceso, o sea, de que tú empiezas a las pruebas, bueno, a las visorías, a que empieza el torneo, ¿cuánto tiempo pasó? el torneo de copa pasaron como, ¿qué será? Como 6 meses.
y a la liga fueron 7, empezó a un mes. Empezó luego, luego, Sí, sí, después sí. del torneo. Ujú. Oye, ¿y sentiste algo bonito así de ponerte la playera de Pumas? ¿Cómo Sí, fue ese claro. sentimiento? Sí, sí, claro. O sea, yo me acuerdo que ¿Le ibas a Pumas? sí, o sea, Okey. es una historia chistosa porque a mí en Cancún me toca cuando se va el Atlante. Ujú. Mi primer partido que fui en la historia a ver un partido profesional fue la final de Atlante contra Pumas, Okey. que acaba perdiendo Pumas. Claro, ganó Atlante, Ganó es cierto. Atlante. Pero me acuerdo que me gustó mucho la playera. A ver, ahí empezaba a jugar fútbol, entonces como que no entendía mucho, pero me gustó Sí. mucho la playera y le decía a mi papá como: "Que corren un buen y mira esto, no sé qué". Y como que desde ahí le tenía mucho cariño a Pumas. Ujú. Em, ya después mi familia es americanista, o sea, mi papá, mis abuelos eran americanistas. Yo nunca, nunca le agarré cariño a esa Sí, institución y por azares del destino acabé en Pumas. en Pumas, claro. Y luego te convertiste hasta en capitana de Pumas y todo, o sea, le agarraste mucho cariño al equipo. Sí, la verdad que sí. O sea, la realidad es que parte de la decisión, por la que me retiro es justamente porque jamás me pude imaginar con otra playera. O sea, ¿Tampoco? ujú, ¿Cuántos años jugaste en Pumas? 6, Un buen rato. un buen rato. 6 años jugaste. Oye, ¿y cuál fue tu experiencia más padre o con qué te quedas de haber jugado estos 6 años profesionalmente? Híjole, creo que me voy a quedar con el debut. Me acuerdo perfectamente. Nos tocó para todo esto nos toca hacer el primer partido de la historia. Nos toca jugar contra Pachuca en el Estadio Hidalgo. Me acuerdo que jugamos como a las 11:30 y nos citaron en cantera como a las 5 porque no estaban algunos parches. O sea, como que también para las instituciones era todo nuevo. Okey. Eh, Muchas instituciones como que los uniformes de los hombres los adaptaban al de las mujeres, como que no sabían ni qué tema. Y justo antes del partido les faltaban un parche de la liga femenil, Ujú. entonces todos tempranito a cantera, pero pues como que nos prolongaron los nervios desde tempranito. Sí, Ya viajamos, como que era la primera vez que íbamos a jugar en estadio, llegamos a Pachuca, el vestidor, o sea, fue como todo hasta muy, Hidalgo, está bien bonito, ¿no? está muy bonito. Ujú. Entonces llegan al estadio. Llegamos al estadio, pues el vestidor, el pasillo, la cancha, como que no sabíamos ni qué tema. O, por ejemplo, mi papá vive en Cancún, entonces lo iban a televisar, entonces lo pudo ver. Como que fue muy bonito, el resultado no nos favoreció, pero pues como que el hecho de que nunca te imaginaste que ibas a tener un escenario para ser profesional, Ujú. para cumplir. O sea, de chiquita te preguntaban qué quieres ser y nunca decías futbolista Claro. profesional. Entonces, como que fue el escenario perfecto, fue cumplir tus sueños, fue todo esto, fue como muy emotivo. Oye, ¿y en ese momento te cayó el 20 de lo que estabas logrando o te tardaste en asimilar todo eso? No, yo creo que sí fue en ese momento. Cuando salimos a la cancha con la canción como de la liga y la verdad es que fue mucha gente al estadio, entonces como que fue impactante. Ya en el partido como que, o sea, yo siento, bueno, yo en lo personal me desconecto de todo, o sea, me concentro en lo que pasa y Ujú. ya después, acabando el partido, sí fue como meternos a, no sé, el vestidor y como que todas estábamos impactadas, como que era algo nuevo, se le dio muchísima difusión, entonces fue como que lo sentimental sí, Ujú. pero creo que fue hasta después que te das cuenta de lo que acaba de pasar, ¿no? Que a lo mejor nosotras no empezamos esta lucha de la liga profesional, de todo esto, porque fueron generaciones mucho antes, pero a nosotros nos tocaba con la responsabilidad de hacer que esto funcionara para las generaciones que Claro, vienen atrás. dejar un legado, que eso era muy importante, Ujú. por supuesto. Oye, te quería preguntar, a mí a veces me dicen cómo son los vestidores, con los extranjeros o no. Esa es mi duda en, por ejemplo, un equipo femenil, ¿son muy unidos todos o también puede llegar como el equipo de nosotros que de repente hay como grupitos? ¿Cómo es eso dentro del vestidor? Bueno, es que tú imagínate, mujeres hormonales, sí es complicado. A ver, siento que los hombres, llegan a tener algún roce, alguna discusión, algo así, Ujú. y ya no pasa que se vayan enojados y al día siguiente llegan y ya no pasó, ¿no? Creo que las Okey, mujeres somos mucho más enganchadas, como que te hizo algo y te vas con tu amiga y le cuentas, entonces ya se vuelve este tema. Siento que un okey, vestidor de mujeres puede ser muy, muy complicado. Hay una semana al mes que no puedes hablarle a nadie, o sea, porque te pones insoportable. claro, Este, pero, a ver, al principio la liga empezó con ciertas reglas, entonces no había extranjeras. okey, Tenías un plantel y solo podías tener a 3 jugadoras mayores de 24 años. okey, Entonces, el promedio de edad era muy, muy bajo. ujú, Creo que a mí o sea, tuvimos mucha suerte porque,
pues nos tocó como cimentar el equipo, el vestidor desde el primer día. Entonces, como Sí, que nos cierto. conocíamos todas, no es como que llegabas a un vestidor ajeno, llegabas a hacer, o Sí, sea, que ya estaba formado, ustedes lo fueron formando poco a poquito. ujú, entonces, y nunca me cambié de equipo, entonces no puedo decirte esa Claro. parte, pero pero ya conforme fue creciendo la liga, se fueron abriendo plazas para extranjeras y todo esto, Ujú. eh, pues sí se va complicando un poco, porque empieza el tema de los egos, empieza el tema del protagonismo, empieza todo Mm, esto, pero en realidad creo que, digo, tú lo debes saber, creo que con tu equipo de fútbol vives cosas que no entienden las demás personas. O sea, te toca reír, te toca llorar, te tocan los regaños, te toca festejar. No ujú. importa si te llevas bien fuera de la cancha. O sea, creo que adentro pues es una familia. Claro. Y de eso, pues, tenías mucho peso tú. O sea, tú te encargabas de ser líder de ese equipo, ¿no? O sea, lo intentaba. Lo Pero intentabas. no, sí, la verdad es, siento que siempre nos tocó un buen grupo. Y como te digo, fue muy sencillo porque al final todas éramos nuevas, no había alguien Ujú. que tuviera más peso, ¿no? O sea, siempre intentamos que todas estuviéramos en la misma línea. Okey. Pues eso está padre, ¿no? Ujú, la verdad que sí. Oye, y te quería preguntar tu experiencia en redes sociales. ¿Te tocó hate, te tocó, apoyo? ¿Qué te tocó en redes sociales? Híjole, nos tocó de todo. La verdad es que siento que parte de empezar o cimentar o todo esto de la liga, el abrir caminos y todo esto, pues al final nos estamos metiendo en un mundo que se creía que era de hombres, ¿no? Ujú. Creo que pues nunca se llegó a pensar que en México hubiera una liga profesional, entonces siempre fue como el fútbol es de hombres, las mujeres a la cocina, las mujeres. Entonces había comentarios, sí, súper machistas de que por qué no usan los shorts más cortos o por qué no estás en la cocina, o Ujú. incluso comentarios que ya se metían contigo como en temas sexuales y que no estaba bien, ¿no? Claro, Y por otro lado tenías la gente que te apoyaba. Creo que a mí en lo personal me fue increíble, siempre tuve mucho apoyo. mucho apoyo, sí. Al principio como que nos costó trabajo, como que no entendíamos este hecho de estar expuestas. Ujú. Al final, de cierta manera, te vuelves una figura pública, te cien por vuelves. ciento Entonces, nosotras no sabíamos cómo manejarlo. Yo me acuerdo que las primeras veces que salíamos de los partidos, lo primero que hacíamos todas era meternos a las redes sociales y ver qué comentarios habían puesto sobre nosotros, ¿no? Creo que conforme vas agarrando esta experiencia, conforme vas pasando, o sea, como vas agarrando cancha, pues ya creas un cierto impermeable, ¿no? Ni es muy, ni es tan, o sea, es. Claro. Sí, fíjate que yo, o sea, me pasó que fue hace como 13, 14 años, yo creo que ya más, como 14, 15 años, que empezaba todo este boom más fuerte de redes sociales, de Instagram y de Twitter, por ejemplo, en ese momento. Y es fuerte darse cuenta que abres la posibilidad a que cualquiera te diga lo que quiera, Te critique. lo que sea, te critique para bien, para mal, para lo que sea. Entonces, en ese momento, pues sí, me acuerdo que me costó manejarlo, hasta un momento, hasta depresión y todo, tuve que tener un coach para ayudarme a manejar y gestionar mis emociones, ¿no? ¿Tú tuviste alguna experiencia con coaching deportivo o siempre lo manejaste tú? Sí, o sea, yo en lo personal no, el club creo que por la experiencia que tuvo con los hombres y todo esto, ya teníamos nosotros uno y nos daba como sesiones y todo esto, Ok. que creo que ayudó mucho. Yo en lo personal creo que tuve una experiencia muy fea en redes sociales. Era una persona que siempre me estaba mandando imágenes sexuales y mensajes muy obscenos O y sea, así. él te las mandaba a ti así de Ajá. Y yo como que al principio intentaba no hacer caso o lo bloqueaba y abría otra cuenta y era lo mismo y lo mismo. Hasta que llegó un momento que pues sí me asusté y como que en 2 minutos de desesperación subí un video a mis redes sociales y les dije como, oigan, a ver, si son hombres, pues probablemente tienen una mamá, tienen una hermana, tienen una prima o alguien cercano que sea mujer. No porque juguemos fútbol, tienen el derecho de hacernos sentir, o sea, mal, o tienen el derecho de claro. opinar sobre nosotros, o sobre nuestro cuerpo, sobre temas sexuales. Y pasó, este video se hizo viral. eh, la verdad es que ahí el club reaccionó muy bien, me habló, me ayudaron a levantar una denuncia. Entonces, Sí te ayudó el club para todo sí, este proceso. muchísimo. A ver, era la primera vez que pasaba, o sea, Okey. y creo que hay muchas mujeres futbolistas hoy en México que se han callado muchas cosas. O sea, por ejemplo, hay casos como en el América femenil, que incluso detuvieron a alguien, una jugadora se tuvo que regresar a Estados Unidos porque no se sentía segura. O sea, Okey.
Es que creo que el fútbol femenil es tan reciente, a veces como que lo olvidamos, lleva apenas 7, 8 años. Ujú, Entonces, hay muchas primeras veces todavía y no hay ciertos protocolos porque, pues, todo es mm, nuevo, claro. no saben cómo manejarlo. Qué difícil esa parte. O sea, ¿tú crees que todavía sigan viviendo mucho esto del acoso en redes y hasta físicamente en los equipos? Sí, no sé si físicamente, creo que el tema más, más complicado de manejar es justamente en redes. ¿Cómo evitas que la gente opine sobre ti o se meta Claro, contigo? Por momentos creo que, a ver, te vuelves muy predecible, ¿no? Nosotros entrenábamos de cierta hora a cierta hora todos los días en cantera. Cualquiera que se parara afuera sabía, claro. te podía ver, o sea, Está cañón cómo te orillan y te obligan un poquito. Digo, no sé si te pasó, tuviste alguna experiencia en donde ya tienes que cuidar cada cosa que subas, ¿no? O sea, digo, y yo te hablo de un lugar que no tiene nada que ver con el de ustedes. A lo mejor yo sí subía que estaba comiendo en algún lado o algo de vacaciones o algo así. Ponte a entrenar, ¿qué estás haciendo ahí? Eres malísimo, mejor haz esto así, ¿no? sí. Con ustedes, no sé si con la ropa, si con alguna cosa. O sea, qué difícil es llegar hasta ese punto de tener que tener un filtro muy fuerte hasta en tus redes sociales, ¿no? De tu vida personal. Sí, sí, totalmente. A ver, y creo que a nosotras mujeres, pues, la mayoría ya cuando empezamos a ser profesionales, yo debuté a los 22 años, ya tenías un poco más de madurez Claro. o ya tenías una vida. Entonces, el adaptar todo esto, por ejemplo, el no subir fotos en bikini, el no subir que con shorts cortitos. O sea, si era un momento que decías, es que ya no sé qué subir, es que ya no sé qué compartir, O pero ya pues, preferías no hacerlo porque sabías que podían venir ataques. exactamente. Sí, sí. Creo que como, a ver, creo que en general todos los deportistas y todas las figuras públicas y todo esto están muy expuestos, pero sí creo que como mujer estás un poco más expuesta. Claro, totalmente. Oye, y pasándonos un poquito más a la parte deportiva, tú que pues ahora sí empezaste con la liga femenil, ¿qué cambios pondrías tú o qué te gustaría que mejorara de la liga femenil? A ver, creo que todavía en el tema de los salarios hay mucho que recortar. Tienes, sí, jugadoras que ganan muy bien, pero tienes a lo mejor a ciertas jugadoras que todavía no les alcanza para vivir con eso. La exigencia, pues sí, es importante. Eh, Siento que para ser una liga tan reciente, el tema de las extranjeras, que haya tantas extranjeras, Ujú, no va a dejar que tus jugadoras hay una categoría sub-19, o sea, solo es la mayor y la sub-19, ujú, futuras pláticas de la sub-17, pero que desarrolles este talento, o sea, porque cómo van a competir a lo mejor con extranjeras que, claro. pues, no se puede. No, además de que traen extranjeras, como dices, les pagan más, entonces obviamente dejan menos para las jugadoras mexicanas. Entonces, en el momento en el que tú decides, ¿qué hago? O sea, intento por el fútbol o mejor me pongo a trabajar por esta parte económica, pues qué difícil que no apoyen y no hay, y hay más en México, ¿no? Sí, 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 creo que es a ver, creo que similar con los hombres, pero los hombres ya tienen, o sea, el fútbol varonil tiene muchísimos años en México. Ujú, Creo que si estás cimentando algo, si estás creando algo, si estás haciendo un proyecto y hay como cierto progreso, eh, pues sí tienes que cuidar este tipo de detalles, porque si no vas a tener una liga llena de extranjeras, pero pues tu claro. talento nacional. Y nos vamos a seguir quedando como pasa con los hombres, que en el mundial pues todavía no podemos llegar a lo más alto, ¿no? Y deportivamente, o sea, en cuanto a la organización, los viajes, el nivel del torneo, todo eso, ¿cómo lo ves? A ver, creo que ha crecido muchísimo. Creo que tú volteas a ver las fotos de la primera generación que empezó, pues evidentemente como no tuviste esta formación de fuerzas básicas, lo físico ha cambiado muchísimo. Hoy en día sí ves atletas. En su momento éramos Okey, jugadoras universitarias que nos volvimos profesionales. Ahora hay atletas. Creo que cada vez los cuerpos técnicos tienen mucha más capacidad. Me refiero a que ahora tienes kinesiólogos, tienes terapeutas, o sea, tienes de todo. En un inicio no. O sea, creo que va por muy buen camino. Creo que hoy la liga ha crecido muchísimo, el nivel también, o sea, sí hablar de las plazas extranjeras que pueden ocupar o pueden evitar que crezcan estas generaciones que vienen, pero la verdad es que las extranjeras que han llegado a la liga han sumado muchísimo, ¿no? han subido el nivel en cuanto a Sí, fútbol. sí, tienes a una Jenny Hermoso que fue campeona del mundo, ahorita Toluca anunció a Ale Sommer, que es goleadora histórica de la selección francesa, 15 veces campeona de Champions, 4 mundiales, o sea, han ayudado mucho también y también le dan mucha visibilidad a la liga, ¿no? Creo que en cuanto Okey, a nivel, y está reflejado en la selección nacional femenil, ¿no? Ha sido muchísimo. ¿Recuerdas la Copa Oro del año pasado? México le gana a Estados Unidos sí, siendo el ranking 1 de la FIFA. Entonces,
creo que va por muy buen camino. Evidentemente, como en todos lados, hay cosas que mejorar, pero la verdad es que a nivel, tú volteas a ver el primer partido, o los primeros partidos, o el primer torneo a lo que es hoy, es un cambio totalmente Totalmente. abismal. Okey, hasta físicamente, o sea, dices que están mucho mejor preparadas. Sí, totalmente. A ver, es que nosotras, la primera generación no teníamos idea de la importancia de la alimentación, del descanso, incluso de cómo te tienes que cuidar en cuanto a gimnasio, o sea, lo que haces después. Okey, No teníamos experiencia alguna de esto, o sea, y hoy ya ves que, o sea, vas a entrenar y entiendes que tienes que recuperar y tienes que alimentarte y descansar y todo esto. Entonces, el cambio es abismal. O sea, incluso si tú buscas en internet fotos de jugadoras que empezaron la liga ahorita, las ujú, ves mucho más atléticas, mucho más fuertes. O sea, ¿a poco? sí, 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 Okey. cambia mucho. Oye, y jugaste, bueno, ya lo platicamos que estuviste 6 años, ¿y veías el momento de tu retiro o fue una decisión que dijiste: "Ya en este momento prefiero irme, no lo pienso", o cómo fue? Eh, Como que en mi cabeza siempre estuvo, cuando cumpla 30 años me voy a retirar. O sea, nunca Okey, me vi jugando más de 30 años. Tenía 28 años en su momento. Eh, y me empezó a entrar como esta duda de qué viene después, qué voy a hacer después. A mí, cuando me vuelvo profesional, me agarra a los 28 años, eh, con mucho esfuerzo y arte, no sé, acabé la carrera, me tardé como 8 años en acabar mi carrera. okey, qué bueno que la acabaste, Sí, pero felicidades. gracias. Pero sí me tardé, sí era muy complicado porque, pues, yo estudié relaciones internacionales y llevaba materias en la mañana, pero se empalmaban con los entrenamientos. La verdad es que ahí en la universidad ya me apoyó mucho. Pero a lo que iba con esto es que nunca hice como prácticas profesionales, o sea, nunca estuve muy enfocada a mi carrera. Okey, Entonces, como que empecé a pensar, a ver, soy mujer, en algún momento quiero formar una familia, obviamente los sueldos, no es tan no son tan grandes como para decir: "Puedo vivir de esto", o a lo mejor juego 3 años y me compro 2 departamentos y claro, no está así. Entonces, ya hasta qué punto, físicamente, hasta qué punto me va a dar, eh, y como que me empezó a entrar esta duda, no sé si una mini crisis de decir: "¿Qué viene después?". O sea, okey, el fútbol no es eterno. sí, Decía: "Sí estoy preparada, sí hice mi carrera", pero nunca me enfoqué a esta carrera. ujú, Eh, Se juntó con que llega, hay cambio de directiva, cambio de entrenadores, todo esto, evidentemente, pues creo que una parte que no ve la gente es que mucho depende de los gustos del entrenador. Entonces claro, llega un entrenador que a mí no me quería, ujú, yo no entendía, en ese momento me costó mucho trabajo entender el por qué no jugaba si mis estadísticas eran buenas, si mis números eran probablemente mejor de los que estaban jugando. claro. Eh, Entrenando te sentías bien, todo, Ujú. ujú, Y creo que ahí mentalmente te merma muchísimo. O ujú, sea, decir: "Lo único que hago es jugar fútbol", y ni siquiera juego. Entonces, como que se juntaron varios factores, ujú. a mí ¿Sentiste que estabas como que perdiendo el tiempo un poquito, que no sí, sabías qué iba sí, a pasar en tu futuro? sí, Okey, sin duda. Entonces, se me acaba el contrato, ahí hay como un mal manejo, lo voy a llamar así, por parte de la directiva conmigo, ujú, y como que eso fue la gota que derramó el vaso, dije: "Ya". O sea, quería voltear a recordar mi etapa, de futbolista como ujú, algo que disfruté, claro, no como algo que sufrí. Y para mí creo que, y no me canso de decirlo, el verdadero trabajo de los futbolistas está no en lo que haces dentro de la cancha, que sí implica mucho, ujú, pero es todos los sacrificios, todo lo que hay detrás, las vacaciones, estar lejos de tu familia, los viajes, o sea, sí, es lo que la gente no ve. muy demandante. Entonces, yo decía: "Ya los sacrificios me están pesando muchísimo más de lo que Okey, disfruto". Entonces, como que creo que fue en un buen momento, creo que entendí cuándo cerrar este ciclo, y cuando las cosas, se acomoda todo. Entonces, yo dije: "No tengo ni idea de qué voy a hacer después del fútbol, no tengo ujú, ni idea a qué me quiero dedicar, solo sé que en estos meses quiero tener 3 meses para mí, viajar, de estar tranquila", sí, como de cierta manera desintoxicarme de todo este ambiente, como que okey. decía, Y pero descubrí para ver qué ibas a hacer después. ujú, pero la verdad es que todo se acomodó, ni siquiera viajé, ni siquiera descansé, ni siquiera nada. Este, eh, Era justo el año del mundial, era 2023, del Mundial de Mujeres, y se me abrió la oportunidad en los medios de comunicación. Entonces, Ahí te así como saliste. salí de la cancha, entré a
a la cabina. Pues qué padre, tuviste Sí, mucha suerte. Entonces, al final te sentiste muy tranquila y muy contenta de haber tomado la decisión. sin duda, o sea, no hay un día que me haya arrepentido Okey, de haberme retirado. Creo que mucho tiene que ver que no estoy lejos del fútbol. Al final, el primer partido que me toca comentar, analizar, fue un Pumas contra América, y okey, eran mis excompañeras, o sea, era la misma generación de la que yo había salido. Entonces, a mí me costó trabajo el entender que, pues, tienes que señalar ciertas cosas, que criticar ciertas cosas. sí. De cierta manera, como que yo siempre intenté ser o intento ser como la voz de los futbolistas en los micrófonos, ¿no? Okey, Porque que te pones un poquito del lado de ellos, sí, ¿no? claro, a ver, Okey. pues sí, se equivocó, sí, pero ¿por qué? Porque le están o sea, como que tratar Sí, sí, sí. de no ser tan lo que no me hubiera gustado que me hicieran a mí. Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo fue ese cambio? Además, tan rápido de estarlo viviendo en la cancha, ahora estarlo viendo de arriba y además analizarlo. La verdad es que siempre me gustó mucho hablar enfrente de las cámaras. Creo que me suelto muchísimo y así. Y cuando eran entrevistas y cuando eran programas, así como que a mí me mandaban mucho en Pumas. Me decían, pues vas tú, vas tú. Okey, a la rueda de prensa y todo eso, okey, Entonces, a mí okey, me gustaba, o sea, no es como que me da pena, ni okey. mucho menos. Entonces, como que en uno de esos programas eh, se acerca Rodrigo Celorio, si lo conoces, que cubre a Pumas de Ah, TUDN. okey, claro, sí. Este, y me dice: "Oye, pues, ¿cuándo te retiras? Porque queremos que te quiero meter acá", que no sé qué. Le dije, yo sin saberlo, le Ya, dije: "En 6 meses". okey, Y me dice: "¿Segura?". Y yo: "Sí, sí, sí". Obviamente no sabía que me iba a retirar. okey. Y sí pasa, en 6 meses me retiro, y ya cuando me retiro me manda mensaje y me dice: "Oye, ¿qué onda ya?". Y le dije: "Sí". Y así llegué. Eh, no sabía nada, evidentemente. A ver, creo que me la paso viendo fútbol. O sea, yo me duermo escuchando los programas de fútbol. Ujú. Eh Y y O sea, como sí eres apasionada del fútbol. sí, creo que sí, o sea, creo que sí, puedo decir que sí. Eh, Y y ahí p empezaste en tu DN. en TUDN. Ya después es un desastre todo, pero Ya estás en todos lados estoy ahora. en todos lados, pero cerca del fútbol. Eh, pero la verdad es que te voy a decir algo, me tocó mucha suerte, tuve mucha gente alrededor que me apoyó, que me respaldó. En su momento, gente que le tocó analizar, comentar mis partidos, me arropó muchísimo. Okey. Entonces, siempre me sentí cómoda, nunca me sentí como expuesta. Ujú. Fueron súper pacientes, me dieron muchos consejos y la verdad es que está muy padre, o sea, creo que ¿Estás contenta muy con esta contenta, sí. etapa? Oye, y con la Queens League, ¿qué tal? ¿Cómo te va con esa experiencia? ¿Qué diferencias ves? ¿Te A gusta? ver, me encanta, tampoco quería jugar. Yo estaba muy Ah, feliz. Como que ya cuando me retiré, me invitaron mis amigas a sus equipos, entonces que jugaba los lunes y los claro. miércoles y los jueves en la Ya noche. disfrutabas el fútbol de otra Sí, ya no manera, lo ¿no? sufrí. A ver, creo que parte de algo que tienen los futbolistas profesionales o exfutbolistas es este tema de competir. Ujú. Y yo cuando pierdo me enojo mucho, o sea, Ajá. me enojo y me pongo insoportable y no me gusta que me hablen y así. Entonces, como que ya empecé a vivir el fútbol con mis amigas y todo esto, y ya sí perdíamos y nos goleaban, sí, me reía. Claro. Entonces, pues nuevamente, Ile me dice, la entrenadora de Pumas me dice: Ujú. "Oye, me invitaron a un equipo de la Queens, este, pues vente". Y yo le dije: "No", No. le dije: "No". Sí. Y me dijo: "Ándale, vamos, no sé qué". Y dije, pues, habló conmigo Mark y me dijo: "¿Qué quieres hacer?". Y me dijo: me dijo: "Habla con el Tito, a él le encantó jugar". Me dijo: "Yo te Okey. aconsejo que juegues un split y veas, Si te gusta, te quedas, si no, no. si no, Ujú. no". Y la verdad es que sí me encantó. Este, es una manera diferente del fútbol. A ver, si bien es la misma esencia, porterías, pelota, rival, pero creo que este giro inesperado de las cartas, de los presidentes, del Está dado, bueno. de la escalera es A mí lo que me gusta es que es como que un poco más emocionante que el fútbol 11. Me refiero a que es defensa, ataque todo el tiempo. Entonces, son 40 minutos, está corto, pero no te aburres. O sea, todo el tiempo nunca. está pasando algo interesante en la cancha, ¿no? No, hasta que te meten gol doble y Bueno, sí. Ahí sí te enojas o ay, sí. te ríes. Sí, la verdad. Sí, No creo que nunca me va a gustar perder, o sea. sí, no, no, ya. Pero sí, muy divertido, la verdad, me encantó. Ya no puedo esperar a que regrese como el siguiente split. Claro. Mira, yo dije que me retiraba a los 30 y ya tengo 30 y sigo jugando, Pero pero bueno, ya de una manera diferente, ¿no? O sea, lo puedes disfrutar un poquito más sí, en la sí, sí, Queens sí. que ya en la profesional, ¿no? Oye, y más adelante, ¿te ves haciendo algo, para el fútbol? Ya sea
como entrenadora, a la directiva, nada de eso. No. ¿Quieres estar lejos de eso? A ver, creo que para ser director técnico tienes que tener ciertas características Ujú, muy puntuales, ¿no? El tema de la paciencia, un carácter fuerte, el saber manejar muchas cosas. Y yo no me veo, o sea, yo no me veo así. Me encanta analizar el fútbol, a lo mejor de analista, a ujú, lo mejor, pero en un papel así protagónico de tener un equipo mío, no. O sea, no, directiva tampoco. directiva podría ser, pero sí me tendría que preparar. O sea, creo que para hacer las cosas bien tienes que estar preparada. Claro. Y hoy en ¿Y día, pues no. sientes que te falta preparación para ese tipo de? Sí, sin duda. Okey. Oye, y para ir terminando, ¿qué le dirías a una niña que tiene el sueño de ser futbolista, que ahora sí lo pueden decir, que quieren ser futbolistas de la Liga Femenil de México? Que no lo haga. No, no es cierto. No, no, no. Ya escucharon, bien buena onda, No, no, no mira. es cierto, no es cierto, no es cierto. Eh, Híjole, yo creo que sí tienes que ser muy consciente de todos los sacrificios que hay. Que si estás convencido de lo que quieres ser, va a valer la pena totalmente, ¿no? Porque creo que el deporte en general te da muchas cosas que no te dan otros aspectos en la vida. eh, pero lo que más te da es una familia, te da esta hermandad. A mí me regaló a mis mejores amigas. Creo que hoy en general me ha regalado personas muy especiales Sí, que son como guías. Y es eso, ¿no? El saber que sí te va a quitar o te va a absorber muchas partes, pero te va a dar muchísimo más y que vale totalmente la pena. Que todos los sacrificios, que todos estos momentos de crisis, que todas estas dudas, la incertidumbre va a valer totalmente la pena porque ojalá, creo que no hay nada que se compare al fútbol. claro, sí, sí, de acuerdo. Pues, niñas, ya escucharon a Deneva, vayan por sus sueños, que sí se puede. Deneva, muchísimas gracias otra vez por compartirnos tu experiencia. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, saludos.